Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Lo redimamos, que significa aprovecharlo, comprarlo al máximo. Ayúdanos en estos minutos que vamos a tener este privilegio de oír tu palabra, a atesorar todo lo que acá habrá de referirnos a la luz de este libro maravilloso. Ayúdanos a retenerla y ponerla en práctica, para que en el momento oportuno podamos recordar todo cuanto acá se nos enseña a la luz de este libro maravilloso. Señor, bendícenos de una manera especial y a través de tu palabra convierte al perdido. A través de tu palabra atrae a aquel que un día estuvo en tus caminos pero se alejó. Pudre los lazos que atan las vidas y revienta las cadenas que esclavizan a las personas que no te conocen. Creemos que solamente una obra sobrenatural de tu Espíritu y de tu palabra habrá de ser una obra poderosa en los corazones para que estos vengan a ti. Gracias, Señor, porque en esta noche tú desde ya estás haciendo maravillas. Extiende tu mano para sanar a los enfermos, para obrar en aquellas situaciones en las cuales a nosotros se nos es muy difícil el resolver nuestros propios problemas. Todo te lo colocamos a ti, todo nuestras cargas te las colocamos a ti, Señor, para que tú seas el cual resuelva cada una de nuestras necesidades. Todo esto, Señor, te lo pedimos para la gloria tuya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Pues hoy vamos a culminar. Únicamente estamos pendientes con un versículo que es el 59. Verso 59. En lugar de colocar sillas, hermanitos, los que vienen entrando aquí adelante hay un montón de sillas, ¿verdad? Hay una variedad de sillas acá que usted puede escoger para poder acomodarse. Dice la Biblia en el verso 59, el tema que vamos a desarrollar lleva como nombre el reto. El reto. Entonces, lo leemos todos juntos. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Voy a repetir el texto nuevamente. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Hay una pregunta que sale a relucir en la lectura de este versículo 59. Y la pregunta es esta: ¿por qué estos judíos incrédulos se impulsaron a quererle hacerle daño físico a Jesús? La respuesta la tenemos en el versículo anterior que ya lo hemos estudiado. ¿Cuál versículo? Diría alguien que no estuvo presente el martes pasado.
Jesús había hecho una declaración. Y en esa declaración que él hizo, él afirmó el 100% quién era él. O sea que Jesús en esa declaración, él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjese que escribí unas estrofas de una herramienta que son muy interesantes, estas expresiones que escribí. Y es que los verbos en el griego que utilizamos aquí en esta expresión del versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy, eran diferentes. ¿Por qué? Porque una cosa es decir soy, que es la expresión que se utiliza precisamente en estos verbos. Pero la frase que aquí se utiliza en este versículo 58, que estoy tomando como referencia para dar respuesta del por qué los mismos judíos querían hacerle daño físico a Jesús. En la expresión, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero también aparece otra expresión en los verbos, que es la expresión era. Entonces, completando la frase y dejando los verbos, el Señor aquí en el versículo 58, Él le diría de manera literal, interpretando, ¿verdad?, el versículo 58, antes que Abraham naciera, existo de forma individual y eterna. ¿Por qué lo estoy diciendo de manera clara? Lo que no les había expresado la semana anterior, porque leíamos una cantidad de versículos para tratar de terminar el penúltimo tema y dejar únicamente este versículo para el final. Pero ahora que nos queda tiempo, entonces puedo explicarle de manera literal el versículo 58. La declaración que el mismo Cristo había hecho. Antes que Abraham naciera, imagínese, préstele mucha atención, existo de forma individual y eterna. Entonces, el decir estas frases, existo de manera individual y eterna, es como que si el mismo Señor estuviese diciendo: yo soy Dios. Porque el único que es preexistente y eterno es Dios. Por eso es que encontré estas otras frases también en otra herramienta que decía así de la manera siguiente. Esas no las escribí. Pude retenerlas, guardarlas en mi disco duro. Me las aprendí de memoria, lo diríamos, ¿verdad? Entonces rezan así: yo soy el que redimí a Israel de la esclavitud egipcia. Acuérdense que de la palabra, la expresión redimir es comprar. Dios mismo redimió a Israel de la esclavitud egipcia. Y el mismo que redimió de la esclavitud egipcia a Israel, el yo soy, es el mismo el cual nos redimió a nosotros en una cruz hace 2000 años. O sea, el mismo redentor allá, el mismo que sacó de la esclavitud a Israel, es el mismísimo Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, si uno no tiene sumo cuidado en lo que uno escucha y lee, ¿verdad? Alguien que no lee ni oye bien, en su análisis personal pudiera ver a Jesús como alguien común y corriente, como un ser humano igual que los demás. Pero al leer y al escuchar bien lo que se nos enseña, leyendo aprendemos de que Jesús no fue un hombre común y corriente, sino que fue el verbo, el logos,
Es decir, la palabra, el rema personificado. Una cosa es hablar de rema, la palabra revelada de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es el logos. Jesús es la palabra personificada. La revelación se volvió, esa revelación revelada, la palabra revelada se volvió carne. Por eso dice la Biblia en Juan 1, y el verbo se hizo carne. Y dice Juan, y habitó en medio de nosotros. Entonces la palabra revelada se personificó. Hace 2000 años, cuando Cristo apareció por las tierras de Palestina, en Jerusalén, era el mismísimo Dios hecho carne. 100% Dios, 100% hombre. Él fue el que vino hace 2000 años. Entonces, ese que vino hace 2000 años dio algunos destellos, y de hecho se le denotaba a través de sus obras, a través de las señales que él realizó, y a través de lo que él enseñaba, y a través de lo que él mismo dio a conocer como aseveración de quién era él. Sus hechos daban a entender que él no era una persona común y corriente, sino que él era Dios hecho carne. Ahora, ya culminando su conversación, decíamos la semana anterior, con estos judíos incrédulos, Jesús hace tal declaración, lo que acabo de mencionar en esta herramienta, ¿verdad? Antes que Abraham naciera, existo de forma individual y eterna. Porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. La trilogía. Dios no es que nosotros, cuando hablemos de la Trinidad, estamos hablando de 3 dioses. No. Sería ridículo y entraríamos, hermanos, la expresión más correcta sería en una situación en donde nos veríamos involucrados en una herejía. Estaríamos tergiversando en realidad lo que es la doctrina. Dios es uno, pero ese Dios que es uno tiene 3 personalidades diferentes. A eso se le llama la Trinidad. Dios es uno. El credo dice así: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Dios es uno, pero ese Dios que es uno tiene 3 personalidades diferentes. Estamos aquí. Entonces, no es 3 dioses. Ese Dios que en la Biblia se le llama Jehová, así lo llaman, ¿verdad? En algunas versiones, Jehová. Pues ese Jehová, ese Dios del cual se hablaba en el Antiguo Testamento, fue el que se personificó hace 2000 años. ¿Entendido? ¿Estamos entendidos aquí? Ok. Si usted entonces está entendido en lo que yo le estoy enseñando, por lo que está oyendo y por lo que usted ha corroborado a través de la lectura devocional que usted tiene en su casa, entonces nadie nos va a engañar. Así como usted es de entendido por conocer la Biblia, ¿qué nos diríamos de estos judíos? Que desde a muy temprana edad en su cultura hebrea les enseñaban a leer las escrituras, a darle importancia a la lectura y a repetirla una y otra vez para memorizarla, y la memorizaban. Por eso es que una de las recomendaciones que el Señor da en el Antiguo Testamento es que la palabra, cuando la leyeran, átala a tu corazón. Átala. Medita en ella. Los judíos entonces tenían un aprendizaje
de los más excelentes en su niñez con respecto a la Biblia, con respecto a la palabra. Ellos habían leído con respecto a Dios y guardaban un celo de este. Ellos decían que tenían un celo profundo hacia Él y decían amarlo. El Dios de la teología. Y ahora que Jesús se está revelando aquí y hace esta aseveración, esta declaración: antes que Abraham naciera, existo de forma individual. Se hace más que Abraham porque Cristo es más que Abraham. Él es Dios preexistente y eterno. Ok, un judío versado, lector de la Biblia, tal aseveración, tal declaración, en tal declaración no se quedaría quieto. Entonces, como no se quedarían quietos, esto despertó en ellos, porque eran conocedores de la Biblia, despertó en ellos, hermano, como una respuesta hacia lo que Jesús estaba diciendo. Por favor, leamos el versículo número 59. Veamos cuál fue esa respuesta. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos incrédulos? Tomaron piedras. O sea que al tomar piedras están dando a entender su reacción, su respuesta a lo que Jesús había dicho. Nadie puede tomar piedras si eso de tomar piedras de manera externa, física, no tiene su origen. Alguien no lo haría de puro gusto, como nosotros decimos, de balde. Si a alguien se le denota en su rostro un cambio, no necesariamente tenemos que decir serio. La mayor parte de personas son serias y lo reflejan en su rostro. Pero estos, más que dar a conocer seriedad en sus rostros, en su face, en su rostro, hubo un cambio ahí, una mutación. Ya estaban enojados, pero a ese enojo se añade un odio. Acuérdense que alguien puede enojarse, porque enojarse no es problema. No es problema. Aquí insisto con aquel tipo de personas que dicen: si vos te enojas, tenés demonio de enojo. Que me busquen a eso, de eso que dicen, donde está escrito en la Biblia. Que el enojo sea un demonio. Al contrario, la Biblia nos dice así: airaos. La palabra airarse es enojarse. Dice: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol debajo de vuestro enojo. Es decir, que si usted se enoja, tiene que procurar que conforme vaya transcurriendo los minutos, los segundos, las horas, y ya vaya anocheciendo, procure no culminar con ese enojo al siguiente día, porque va a tener problemas. Se va a hacer un resentimiento, y después del resentimiento eso va a pasar a otra etapa, a una raíz de amargura. O sea, si alguien se enoja hoy, trate de arreglar con la persona con quien usted se ha enojado. Pero nosotros somos olvidadizos de lo que se nos enseña. Y entre ustedes hay gente que tienen ya meses de estar enojados. ¿Cómo no estará su corazón, verdad? El problema no es mío, yo les enseño. Es usted quien tiene que poner en práctica lo que escucha. Tiene que perdonar y no amanecer en la misma postura. Hay una frase que utilizaban en mi cantón cuando alguien se enojaba, porque el enojo se muestra en el rostro, se da a conocer. Usted sabe que hay personas que no ocultan su enojo, se les echa de ver, se les denota en los ojos, se les denota en la boca, hinchada. Entonces, cuando uno amanecía enojado, ¿verdad? En mi cantón decían: ya amaneciste bracos. Es una expresión calichera, bracos, es decir, enojado. Hay quienes dicen: ya amaneciste empurrado.
es enojado. Ya amaneciste enchilado. Nunca las había oído usted, ¿ve? Estoy dando clases. Entonces amaneciste enojado, empurrado, enojado. Una frase más fuerte y estás endiablado vos. Ese es más fuerte todavía. Entonces, de cambio de seriedad se le denota a una persona cuando en sí hay odio, porque el odio se denota. Bueno, en la mirada a una persona se le denota amor, como se le puede denotar odio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ojos, nuestros ojos, son las ventanas del alma. Como podemos mostrar amor, compasión, pero también podemos demostrar odio contra alguien que nos ha hecho algún agravio de manera personal. Entonces, estoy explicando esto porque alguien podría decir, ¿y para qué tantas vueltas al asunto? Porque yo necesito que usted aprenda. La reacción de este montón de judíos incrédulos, el haber tomado piedra, tiene como raíz que su corazón está lleno de odio. ¿Qué dijo Cristo con respecto al corazón cuando está malo? Lo que hay afuera no es lo que contamina al hombre. Cuando alguien come con las manos sucias, por si alguien le dice, así como juzgaban a los discípulos, tus discípulos se están comiendo con las manos sucias, se están contaminando. No es eso lo que contamina, aunque eso no da el aval a nadie ni luz verde que no se tiene que lavar las manos. Hay que hacérselo, hay que asearse las manos antes de comer, y los médicos recomiendan que hay que hacerlo por lo menos unas 5 veces en el día, y máximo cuando usted le da la mano a algún hermano aquí, o allá afuera a alguna persona, algún compañero de trabajo. Tiene que lavarse las manos. Entonces, el asunto acá, con respecto a la contaminación, no es lo que viene del externo a lo interno. Jesús mismo lo explicó. Lo que contamina es lo que sale de adentro para afuera. Porque de un corazón malo, cuando alguien tiene un corazón putrefacto, malo, perverso, entonces sus acciones en lo externo evidenciarán lo que hay en su interior. Por eso es que el Señor dijo que los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, ¿de dónde provienen? De nuestro interior. Todo lo que hacemos en externo da evidencia, da crédito que nosotros tenemos un corazón malo. Si alguien hace acciones buenas, eso da cuenta de que su corazón está bien. Alégrese, porque si sus acciones son buenas, entonces usted está caminando bien. Pero si sus acciones son malas, significa que su corazón está mal. Está mal. Prueba de ello es la acción de este montón de judíos incrédulos. Porque con el simple hecho de agarrar piedras con sus manos, dice un expositor, que esas piedras eran las que estaban siendo utilizadas para la reparación del templo. Pero a ellos no les importó. A pesar de que el templo para ellos era algo sagrado, pero agarran piedras. Ni se ponen a pensar que eran las que estaban siendo utilizadas para ello. Y cuando las agarran, muestran que hay odio. Pero ¿qué es lo que produjo el odio? Lo que acabo de explicarles en la introducción. La declaración que Jesús acaba de hacer, diciendo que Él es Dios. Entonces, el odio que ellos tienen en su corazón motiva a querer apedrear a Jesús. ¿Por qué diría alguien por qué estos judíos quieren apedrear a Jesús? ¿Por qué están enfurecidos? ¿Por qué tienen odio? Porque las expresiones que acaban de escuchar, que emanan de la boca de Jesús, ellos las toman como una blasfemia. ¿Usted sabe qué significa la palabra blasfemia?
literalmente lo que da a entender es insulto. Insulto. Entonces, un judío era muy cuidadoso en eso. Si oía a otro judío decir una blasfemia, había una pena para eso, hermano. Una pena para eso. Y la pena era el ser desarraigado de entre el pueblo. El decir una blasfemia, un insulto contra Dios. En nuestra cultura latina somos tan desbocados que agarramos el nombre de Dios en vano. En vano. Y acuérdese que la recomendación de Dios aparece en el capítulo 20 del Éxodo. No tomarás el nombre de Dios en vano. En el decálogo, en los 10 mandamientos. Y aquí no. El insultar el nombre de Dios, la pena era muerte. Y eran llevados a un juez. Y el juez dictaminaba que tenía que ser sacado para ser masacrado. Lapidado, muerte de sapo le daban. Entonces estos judíos no esperan llevar a Jesús a un juez, sino que ellos toman las poses de un juez. Ellos saben que ahorita hay que matar a este, ¿verdad? En donde yo puedo observar, obtener esa base, de la cual yo tengo el atrevimiento de decir que la persona que decía una blasfemia en contra de Dios, un insulto, era lapidado. Abramos nuestras Biblias y hojeemos y vayámonos al libro de Levítico, es decir, en el Antiguo Testamento, capítulo 24 de Levítico, versículo 16. Yo se lo voy a leer y ustedes hagan sus propios apuntes. Bueno, si lo quiere corroborar, hágalo. Y dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, dice, vuelve a repetir, que muera. Ahí está la pena. No es invento mío esto. Ahorita. O sea, no era porque vamos a tratar de amenazarlo a este. Tal vez lo amedrentamos, ¿verdad? Para que ya no siga diciendo esas expresiones atrevidas. No. Desde el momento en que ellos toman las piedras, es porque ya habían cometido homicidio en el corazón. ¿Ya sabían ustedes eso? Que no hay necesidad de que una persona lo haga en lo externo, el hecho práctico. Desde el momento en que alguien, desde ya cavila en su corazón tal acción, ya es un homicida. Es como las personas que dicen que el adulterio es únicamente cuando alguien adjunta su cuerpo a una mujer que no es su esposa y dicen ya pecó, ese es adulterio. No, hermano, la Biblia no dice eso. Adulterio también se le llama desde el momento en que alguien codicia la mujer de su prójimo. Ese es adulterio. Sí, pero yo no cometí la acción. Ya adulteró. Ya adulteró. Con solo codiciar. Es tremendo eso. Y aquí, más que cavilarlo, lo exteriorizan. El odio lo tornan en algo práctico. Y agarran las piedras. Porque decían que lo que Jesús estaba diciendo era una, repítelo fuerte conmigo, una blasfemia. Dice que esto se repite en el capítulo 10, que todavía no hemos llegado, pero lo presento como ejemplo el texto, la cita bíblica, 10:33 de Juan. Dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque para ellos era inaudito, era inconcebible que el que estaba allí enfrente de ellos les dijera que es Dios.
Pero la realidad es esta: Jesús era Dios. Él era Dios el que estaba allí, Dios enfrente de él. Tener a Dios enfrente y tomar las poses de juez, eso es ilógico, es incongruente. Cuando yo examinaba esto en mi lectura devocional, yo veo a estos montones de judíos, esta multitud, esta chusma de judíos atrevidos, juzgando a Dios. Que alguien tenga tal atrevimiento de juzgar a Dios, mejor que se ahorque, mejor que se ahorque, mejor que se suicide. Pero así es el corresponder de una persona cuando tiene ceguera espiritual. Cuando alguien está cegado, va a decir todo tipo de incoherencias, o sus reacciones van a ser en contra de Dios, sin saber después él de manera personal que lo que ha dicho ha sido una blasfemia. Pero este montón de humanoides, dispénseme la expresión que utilizo, este montón de humanos con defectos, juzgando al que es perfecto, juzgando al que hizo todo, porque Dios creó todo, con el poder de su palabra hizo todo. Allí estaban juzgando al Creador, estaban juzgando al Santo de Santos, estaban juzgando al que es todopoderoso, estaban juzgando al que es sin pecado, estaban juzgando al Dios único y verdadero. Imagínense la postura que toman de jueces. Y en mi meditación pensaba en esto: ¿qué será de este tipo de personas en aquel día? Cuando sea el día del juicio, porque habrán de haber varios juicios. Hay personas que solamente analizan dos nada más. No, van a haber diferentes juicios. Está el juicio de las obras, el cual todo aquel que es creyente, cristiano, ahí no van a haber incrédulos, ni impíos. Ahí solo cristianos van a haber, porque allí vamos a ser recompensados según haya sido nuestra obra. El juicio de las obras se le llama, donde Dios va a entregar los galardones según la Biblia. Y está el juicio que nosotros conocemos, el juicio de los demonios, el juicio de las naciones. Pero está el juicio del gran trono blanco, donde el juez será Cristo, hermano, será el Señor. Y lo tremendo es que Apocalipsis habla de ese juicio. Veo a este montón de judíos incrédulos, cegados por su odio, el no reconocer que el que está enfrente de ellos es Joshua, el ungido, el Mesías, como dice la expresión en el hebreo, Mesías. Ahí está enfrente de ellos el ungido. Los veo haciendo fila. Nosotros decimos cola, ¿verdad? Pequeños, grandes, poderosos, de todo tipo de estrato social, personas de las clases más bajas, los plebeyos, como la clase más alta, los capitanes, los reyes que rechazaron a Jesús. Veo a estos judíos haciendo fila, enfrentándose a la realidad que aquel que juzgaron y querían apedrearlo es el que está ahí como juez. Aleluya. Lo duro es esto, porque hay personas que se las llevan de, la expresión que más comúnmente conocemos, son aquellos que dicen, bueno, la Biblia ya habla de ellos, ¿verdad? Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Así dice el necio. Entonces a estas personas de la cual la Biblia habla y dice que en necio en su corazón que no hay Dios, son los que nosotros llamamos ateos. Veo un montón de ateos ahí, porque las personas se someten y tratan de influenciar. No hay Dios, eso no existe. Me imagino
a este Stephen Hawking. Me gusta leer mucho de Stephen Hawking, que hace unos meses murió Stephen Hawking, que en uno de sus últimos libros dice: basta con ver todo el cosmos y las estrellas y ver que allá arriba no hay Dios. Dice: no hay Dios. ¿Dónde está Dios? Stephen Hawking, el último grande científico. ¿Dónde está Dios? Si no hay Dios, no existe Dios. Solo veo a Stephen Hawking, hoy que cerró sus ojos hace unos meses atrás, enfrentarse a la realidad que hay un Dios que es el soberano de todo. La realidad es, como dice el grande escritor Luxer en su libro tan chiquitito pero enriquecido, que es una mina de oro, dice: ¿dónde estarás tú en el primer segundo cuando cierres tus ojos en esta tierra? Cómprelo, estudie. Así lo dice Luxer. ¿Dónde abrirás tus ojos en el primer segundo cuando partas de esta tierra? Yo solo veo a Stephen Hawking en el primer segundo, ¿verdad?, en que él cerró los ojos acá. El segundo, cuando abre sus ojos en ese primer segundo, está viendo que está en un túnel oscuro, rodeado de tinieblas, y de repente ve demonios que lo vienen a traer, porque él era uno de los grandes ateos, hermano, los cuales eran tonteras. Lo que él escribió, tiene varios libros, y lo que uno lee, todos esos son sus libros, son ridiculeces. Alguien me podría decir: ¿usted para qué entonces lee eso? Para tener información. Y así es, despertó en la oscuridad. El primer segundo, cuando usted y yo partamos, nos vamos a ver con la realidad que lo que enseñábamos aquí era verdad. Era tan cierto que los mismos médicos cristianos, en sus escritos, en algunos libros, donde han plasmado sus experiencias con los que han quedado muertos en el quirófano, les han preguntado, dice un médico, un especialista del corazón, operando a uno de sus reconocidos amigos, dice que partió y lo declararon muerto. Le pusieron las planchas y nada, no recobraba la vida. Entonces lo declararon muerto en el cuadro y le pusieron la sábana encima como muerto. 15 minutos tenían de haber salido del quirófano cuando despertó. El que andaba haciendo limpieza, imagínense el grande susto que se llevó, ¿verdad? Cuando va viendo aquel hombre que de repente, de estar acostado, ¡pum! No voy a gritar ahorita, pero el grito que ese hombre habrá dado. Y rápido llegaron las enfermeras, los enfermeros, los médicos. Y ahí se han escrito algunos libros. ¿Cuál fue tu experiencia en el más allá mientras tú estabas en ese estado inconsciente? Y ahí es donde viene el relato. Algunos, dice este doctor, han despertado asustados, preguntando por pastores y preguntando por la Biblia. Y algunos diciendo: quiero arrepentirme, quiero arrepentirme, quiero arrepentirme, quiero arrepentirme. No quiero regresar a ese fuego, no quiero regresar a ese tormento, porque lo vivieron en su alma y Dios les permitió volver para que ahora vivan para Él y no para la carne. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, lo que estoy presentando es un añadir al estudio, sin salirme de lo que es en sí el tema. Si Stephen Hawking murió, ¿dónde está? ¿Ah? El grande científico ovacionado por todo el mundo. Pobrecito.
Está en la antesala. Una cosa es hablar de la antesala y otra cosa es hablar del infierno. La palabra infierno en el griego es Gehenna. Algunos dicen Gena. Y algunos lo diferencian. Infierno, lago de fuego. Apocalipsis habla del lago de fuego, donde va a estar Stephen Hawking después, porque de allí de la antesala Dios resucita el cuerpo, une el espíritu y el alma y los pasa. Son los que la Biblia llama la segunda resurrección, para estar con todo y cuerpo en ese juicio. Ahí van a estar ese montón de judíos que trataron de enjuiciar a Dios. Trataron de enjuiciarlo como jueces a Dios mismo, cuando ellos ciegos no saben que Dios no miente. Cada palabra que emana de la boca de Dios es veraz. El que estaba hablando aquí en el versículo 59 es Dios hecho carne. Les hago una pregunta. Si usted hubiese estado ahí enfrente de Jesús, ¿qué hubiese hecho? ¿Enjuiciarlo? ¿O creerle? Ese es el problema nuestro, que juzgamos por lo que vemos, cuando Dios no es así. Dios no juzga como nosotros juzgamos. Nos dejamos llevar por la apariencia. Dios juzga el corazón. Aquel humilde carpintero, su túnica reflejaba quién era él. De un solo tejido mostraba su carácter, que no era voluble, sino recto y decidido. Ahí estaba aquel nazareno con cabello largo, aquel hombre que no tenía ningún atractivo, porque algunos, la tradición, los cuadros que los dibujantes han hecho para decírselo, repetirlo una vez, el que está en los cuadros esos no es Jesús. El pintor buscó un bolo, le dio una pacha. Lean la historia, búsquense, rebúsquense de dónde vienen esos cuadros. Y algunos que cuando ven esos cuadros, ¡ay, qué lindo Jesús! Ese era un bolo que pintaron. Ese no es Jesús. Usted ve ese hombre bien guapo, ¿verdad? El del cuadro, ¿verdad? Jesús no tenía ningún atractivo. Algunos que le ponen, hermano, a los judíos un semblante así de guapos. Hubo alguien que escribió una frase en el internet. Yo la escribí. Acaba de salir el hombre hace unos años, año y medio, de Arabia Saudita. Echaron el hombre más guapo del mundo, el hombre más bonito de la tierra. ¿Por qué lo echaron de su propio país? La pregunta. Porque las mujeres no podían resistir el verlo. Igual como ustedes que están a la par de una hermana. Que no se van a fijar en nadie de aquí, hermano. El tipo más bonito del mundo. Entonces sacan la foto y de hecho, hasta yo le doy mi aprobación. Wow, digo yo, por poco me parezco a este tipo. Ya casi me echan de chachuapa. Cuidado, seguro, pero para otro lado, porque el tipo es bonito. No, un semblante, el hombre, la nariz, la boquita, las orejitas bien hechas. Nada con nosotros, hermano. Las cejas, las pestañas. Wow, dije yo. A saber, estas mujeres se peleaban y lo echaron. Otro país le dio asilo político. Allí se casó con una, si no estoy mal, fue en esta isla, que es una isla donde hay muchos inversionistas millonarios, los mejores edificios de todo el mundo. Ya más o menos sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo? África. San Juan Chiquito. ¿Cómo se llama? Kuwait, correcto. No, no es Kuwait. No es Kuwait. Es una isla. No sé si es Sudán, algo así.
pero aquí tengo el nombre. Pero se casó y hoy tiene el hijo más bonito del mundo. Se casó con una millonaria. Ya nadie se lo arrebata. Tú cuando alguien ve eso, el ejemplo, cuando alguien ve eso, ve a ese tipo, dice, así era Jesús. Jesús no tenía ningún atractivo. Algo lo cual pudiera la gente llegar por su físico. Entonces, ¿por qué la gente era atraída? Porque las palabras que él hablaba eran palabras de vida eterna. ¿Ah? ¿De qué sirve que usted siga a un guapo y solo hable tonteras? Por eso es que Jesús cuando confrontó a ese montón de judíos muertos de hambres, que le seguían porque habían multiplicado los panes y los peces, los confronta y los discípulos dijeron, Señor, se nos está yendo, Señor, ya se van. Y el Señor les dice, si quieren irse, váyanse ustedes también. Hombre, cualquiera de ustedes que no les gusta que yo les hable así, porque son niñones, porque hay gente niñona en la iglesia, hermano. Ay, me voy a ir de la iglesia, el pastor muy fuerte nos predica. Niñas, son niñas. Entonces, usted se hubiese ido en esa época. Usted se hubiese ido. Pero se hubiese ido si no hay nada que lo haya atraído. Pero cuando alguien es atraído por el amor de Dios y por la palabra, echa raíces. Echa raíces. Y diría lo mismo que dijeron los apóstoles. Le dijeron, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién? No podemos ir a otro lugar. ¿A dónde no estarán este montón de gente que ha accionado, que ha actuado de la misma manera como estos judíos incrédulos? Enfurecidos, decían, ha dicho blasfemia. La actuación de estos judíos era como el poderoso puño de la incredulidad. ¿Qué más evidencias necesita alguien? Que lo que Jesús acaba de decir es una evidencia irrefutable. Dios enfrente de ellos. Hermano, al tener a Dios enfrente de ellos, lo que ellos hubiesen tenido que hacer es caer de rodillas, como gusanos, arrepentirse, llorar por sus pecados y pedir misericordia. Increíble, pero no fue esa la actuación de ellos. Querían apedrearlo. Sigamos leyendo el texto, por favor. Pero ¿qué dice las otras expresiones del verso 59? Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué sucedió aquí? Dice que Jesús, cuando vio la reacción de este montón de gente incrédula, el texto, si usted lo lee de manera literal, usted va a pensar que lo que está escrito allí, eso fue lo que sucedió. Porque el texto dice, se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. En primer lugar, veamos esto. Jesús, viendo la reacción de este montón de judíos incrédulos, Él no protestó que lo hubieran maltratado de esa manera, porque Él sabía quién era Él. En ningún momento, por las amenazas a muerte, Él iba a decir, muchacho, yo estaba bromeando. ¿O usted qué haría usted si a usted lo confrontaran y lo llevaran un día a una finca y lo desnudaran y le dijeran, ¿eres cristiano? Así como hicieron con un cantante muy reconocido, Pablo Olivares se llama, criado en el evangelio. A los 12 años deja la casa de mami y de papi que lo habían criado en el evangelio. Así son los hijos cuando crecen, cuando quieren tener una vida libre fuera del evangelio, porque ellos creen que ser evangélicos es estar oprimidos, es no gozar de libertades. Pensamientos erróneos, porque estar en Cristo es ser libre. Estar en el mundo es ser esclavo, lo que llaman libertad. Pues él se fue al mundo, era un rock and rollero argentino,
crece, se dedicó a las drogas. Esa es la libertad del mundo, es la libertad que muchos quieren, que es esclavitud. Endrogado, mujerero, probando todo tipo de droga, alcohol. Usted sabe cómo está el cuerpo de este señor llamado Pablo, el hermano Pablo Olivares, ¿verdad? Tatuado desde aquí hasta los pies. Por la misma cocaína se hinchó. Un sobrepeso tremendo, se hizo obeso. En una gira por México, mientras ellos andaban paseando antes del concierto, 2 de la banda fueron secuestrados. A los 2 se los llevaron a un callejón. Usted sabe cuál es el reaccionar de un mexicano sin Cristo, ¿verdad? ¿Para qué le pregunto? Si usted lo ve en Facebook, va a ver que los cuerpos mutilados en todas partes, en algunos lugares. Esa es la reacción de un mexicano sin temor de Dios. Pues lo llevaron a un callejón. Y la pregunta que les hizo el criminal fue esta: ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? A él le preguntaron primero. ¿Y sabe qué respondió? Dijo sí. El otro, cuando escuchó lo que le había dicho, dijo sí también. Entonces dijo el criminal: si ustedes me hubieran respondido que no eran cristianos, en este mismo momento ustedes estarían muertos. Eso lo salvó. Y eso lo hizo que no hiciera su concierto en México, sino que se regresó a su ciudad natal, Argentina, su país. Y desde que llegó fue a rendirle su vida a Jesús. Ese es el testimonio de Pablo Olivares. ¿Qué haría usted si alguien lo confrontara y lo llevara a un cafetal? Y ya conoce su testimonio, ese ladrón. ¿Quién es usted? ¿Qué respondería usted si alguien lo confrontara? ¿Eres cristiano o cristino? ¿Qué dijera usted? ¿Ah? ¿Eres cristiano? Entonces te vamos a matar. Diferente de lo de Pablo Olivares. Si le dijeran eso, negaría a Cristo. Con solo la boca tapada que tiene, esa es la evidencia. O haría como el hermano Metralleta: ¿eres cristiano? Si dices que eres cristiano, te matamos. Pepe. O el hermano Tete. O el hermano Q. ¿Seguiría usted manteniendo sus convicciones? Cristo, a pesar de esto, de los insultos, de quererlo, de que lo querían asesinar, Él siempre seguía en pie afirmando que Él es Dios. Si algo nos sucediese en estos días, afirmaríamos, seguiríamos diciendo: aunque me maten, aunque me corten en pedazos, les afirmo y les repito que soy hijo del Dios Altísimo. Lo haríamos, lo haríamos. Esas son convicciones. No, si yo a bromear llego a esa iglesia, porque mi abuela me lleva. No, yo pues no soy cristiano. Hasta Biblia me ha comprado, vas a creer. Yo no soy nada. Pues ojalá que seamos probados un día. Pero Cristo seguía afirmando que era el Hijo de Dios. Eso es lo primero. Segundo, Jesús no iba a permitir aquí que le pusiesen una mano, que lo mataran. ¿Saben por qué? Porque otro cristiano fuera: está bien pues, si ustedes dicen que soy blasfemo, mátenme pues, mátenme. A usted rápido lo mataran. Pero Jesús no iba a permitir que aquí le pusieran una mano, ni en su cabeza ni en su cuerpo. La pregunta sería: ¿por qué? Porque no era su momento todavía para morir. Faltaba, su ministerio faltaba. Jesús no moriría en el tiempo de los hombres. Nunca se le olvide cuando alguien tome el celular y lo amenace: te voy a matar si no me das tanto. Dígale:
en tus manos no está mi vida está en las manos del Señor. Esa es la realidad. Nuestra vida depende de Dios. Si hoy, mañana Dios quiere llevarnos, nos lleva. ¿Y qué? Aunque usted vaya a los mejores médicos y tenga platica en el banco, se lo lleva. Se lo lleva. Aquí no iba a permitir que le pusieran una mano. No iba a permitir. Entonces, ¿qué sucedió? La frase dice que él se escondió, dice ahí la frase, ¿verdad? Se escondió y salió del templo. Aquí uno, cuando dice esconder, uno puede entenderlo de manera literal y si usted se puede equivocar. Algunos creen que se escondió en un pilar del templo. Ey, cuate, hay monos en la... ¿Cómo dice aquella frase? Hay moros en la costa. Uno dice monos, ¿verdad? Hay moros en la costa. Escondiéndose Jesús detrás del palito de guayabo. Ella salió el chile papaya, vos. No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Algunos expositores, como San Agustín, yo lo escribí en esta herramienta también, San Agustín de Hispona, dice estas frases con respecto a las últimas expresiones del verso 59. Jesús no se escondió en un rincón del templo, como que si tuviera miedo, dice San Agustín. Ni se refugió en una casa o detrás de una columna o un muro. Miren lo que Jesús hizo. Sino que por medio de su poder celestial se volvió invisible a los ojos de sus enemigos y atravesó por en medio de ellos. ¿Qué dice que hizo Jesús? Se volvió, dice San Agustín de Hispona, invisible. Hey, pastor, a usted se le está pelando un cable. ¿De dónde está? Bueno, esta es una herramienta de uno de los padres de la iglesia, San Agustín. Es una base de peso. Pero yo no me quedo quieto con esto, sino que al ver esto, lo que Jesús hizo, volverse invisible, dice otro expositor que probablemente cegó a las personas que estaban ahí, quienes querían matarlo. ¿Qué fue lo que hicieron los dos ángeles en Sodoma y Gomorra cuando querían violar a los dos ángeles que habían entrado? ¿Ah? Y que Lot les estaba ofreciendo sus hijas. Cegaron al montón de... Ya se me iba a salir la palabra. Las personas eran del otro equipo, hermano. Eran homosexuales, sodomitas es la expresión. Una persona que practica una relación indebida. Es sodomía. ¿Cuál de las dos entonces agarramos? ¿Lo cegó o se volvió invisible? Bueno, si alguien piensa que a mí se me destraba un cable y que yo estoy inventando, ¿acaso no nos recordamos nosotros que en el ministerio Jesús hizo varias cosas sobrenaturales? ¿Ah? ¿Quién multiplicó el pan y los peces? ¿Creen que eso no es un milagro? ¿Quién caminó sobre las aguas? Alábele que Él vive en esta noche. ¿Ah? ¿Quién resucitó muertos? Pregunta, ¿quién resucitó muertos? Dígalo. Cuando yo le pregunto, diga fuerte, Jesús. ¿Quién resucitó muertos? Jesús. ¿Ah? Entonces, si hizo varias cosas sobrenaturales, ¿creen que Él no se puede convertir en alguien invisible? Jesús puede hacerlo. Entonces yo agarro esta base. Se hizo invisible y atravesando por medio de ellos se fue. Ese es mi Jesús. Amén. ¿Por qué estoy presentando esto de último? Ya voy terminando. Si Jesús hizo esto es porque no era el momento de morir. Ahí los dejó como abandonados. La aplicación, que se cumple aquella frase, que si no creían en Él, en vuestros pecados moriréis. Un abandono total. El irse Jesús, salir de en medio, es decir, ustedes ya no tienen remedio, ustedes ya no tienen salida, ustedes no tienen compostura. ¿Qué preferiríamos nosotros? ¿Que Jesús se fuera o que Jesús se quede? ¿Ah? Pues ese Jesús que queremos que se quede, lo han sacado.
o Él se ha ido. Un día de estos vamos a tocar otro tema hasta con Fiminas. ¿Por qué Jesús se ha ido de las iglesias evangélicas? Y vamos a presentar todo lo que se está dando en la iglesia en general. Apocalipsis 3:20 dice: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo". ¿Por qué? Porque lo han sacado. Ese es triste cuando Jesús se va. Muchachos, me vuelvo invisible y me voy. Ese es para que lloremos y comencemos a ayunar. Porque donde no hay presencia de Jesús, no hay milagros. Donde no hay presencia de Jesús, no hay conversiones. Donde no hay presencia de Jesús, no hay sanidades. Donde no hay presencia de Jesús, no hay compungimiento. Hablemos donde Él está. Donde Jesús está, hay milagros. Donde Jesús está, las cadenas se revientan. Donde Jesús está, hay conversiones. Donde Jesús está, hay quebrantamiento de corazón. Donde Jesús está, la gloria de Dios cae. Cae sobre nuestras vidas. Entonces, pregunto para culminar: ¿qué prefiere usted? ¿Actuar como estos judíos incrédulos y que Él se vaya? ¿O actuar en arrepentimiento? Si en su vida usted asimila el comportamiento de este montón de judíos incrédulos, Jesús ya se fue. Y eso es triste. Ya no hay esperanza, ya no hay salvación. Porque tu pecado te ha alcanzado y en Él morirás, en el infierno. El que rechaza a Cristo y no cree en Él, su pecado le alcanzará. Hoy, si hubiese alguien aquí el cual ha experimentado ese abandono, que Jesús se fue de entre medio, y nosotros creyendo que aquí está, ahí está todavía, Él ya se fue. Por nuestra reacción, por nuestro proceder, por nuestro vivir. Más nos vale hoy arrepentirnos, convertirnos. Y Jesús diría: bienaventurados aquellos que sin ver creen. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por estos minutos. Gracias por tu palabra, gracias por reconvenirnos, tanto los que estamos aquí como aquellas personas que nos ven a través del Facebook. Quiero hacer dos invitaciones en esta noche. Pónganse de pie las personas que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Tengo 2 minutos. Si hubieran personas aquí, no rechaces a Jesús. Que tu reacción no sea similar a la de estos que querían matar al Hijo de Dios. Que tu reacción sea diferente. Si hubiese algún amigo que necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. O si hubiese alguien que necesite, escúchenme, los que se han alejado del Señor, eso da la pauta, esa es la señal que Jesús no está contigo. Mira la vida que estás llevando de desgracia, de abandono. Hoy puedes regresar a Jesús. Hoy puedes volverte de manera arrepentida hacia Él, humillada. ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse? Pónganse de pie. Rápido, las personas quienes necesitan reconciliarse con Dios. Rápido. Tengo 1 minuto nada más. ¿Habrá alguien quien necesite reconciliarse con Dios? Póngase de pie. Esa es la señal, el ponerse de pie. ¿Habrá alguna persona? Hago la última invitación ya. ¿Habrá alguien quien necesite reconciliarse? Rápido, rápido. Salga de su asiento y venga aquí al frente. Pida permiso. Venga usted solito. Rápido, 1 minuto, 1 minuto. ¿Habrá alguna persona que quiere reconciliarse con Dios? Dios bendiga a la dama. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más quien se pone de pie? Rápido. No importa su edad, no importa su estrato social. ¿Habrá alguna otra persona más que quiere venir a Jesús? Aquí está Él. No vaya a rechazarle. Mejor vuélvase arrepentido a Él. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Para que no se quede con el deseo. Doy 1 minuto más. Para que no vaya a ir diciendo en el transporte: si hubiesen dado 1 minuto más, yo paso al frente. Ahora se lo doy. ¿Habrá alguna otra persona más todavía quien quiera venir a Jesús? Ya sea reconciliarse o recibirle por primera vez en su corazón. Rápido, rápido, rápido. ¿Habrá una última persona más todavía? ¿Habrá alguien más? No le vaya a pasar la de Stephen Hawking, ¿verdad? Que creyendo que tenía más vida, estando en un estado
terrible. Con todo y ello no se arrepentía, con una enfermedad deformativa. No le vaya a suceder a usted que estando enfermo, usted continúe igual. Dios le está llamando hoy, levántese. ¿Habrá otra persona más todavía? ¿Habrá alguien más? Entonces pongámonos de pie todos. Vamos a hacer la última oración. Oramos. Padre y eterno Dios, te damos las gracias, Dios mío, por la... Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.